Alzazor, canto segundo. Mujer, el mundo está moblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte, dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combates se libran en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejos de armadura despiadada. Muy buenos días. Por aquí les habla Bastián de Cavilación Poética y nos reencontramos al escritor Pablo Rumel para seguir conversando sobre literatura, poesía, narrativa, formas de existir, distintas maneras de cómo enfrentar lo que conocemos como existencia. Esta es la segunda edición de Casa Telúrica. Ya sabrán que la primera lo hicimos junto a don Carlos Droguet y en esta ocasión nos convoca Teófilo Cid Valenzuela. Así que antes que todo agradecer la presencia de Pablo nuevamente en este proyecto que es nuestra segunda entrega y esperamos hacer lo mejor posible nuestras conversaciones, nuestras reflexiones y todo lo que entregaremos durante este video. Entonces, para comenzar, también agradecer todas las personas que escribieron en el video anterior. Me mandaron algunos mensajes privados diciendo "Oh, qué bueno que subieron este video, qué bueno que están recordando a Carlos Droguet, que en buena instancia y otras cosas más". Así que también agradezco esos comentarios por interno que se hicieron a través de Messenger, la mayoría. Así que bueno. Para iniciar esta nueva travesía, diremos lo siguiente primero. ¿Quién fue Teófilo Cid? Y es algo complicado hablar de quién es uno, en primera instancia, como para hablar de quién es Teófilo Cid. Evidentemente podemos hablar desde el punto de vista de la máscara, como dirían algunos junguianos. Podemos hablar de su nombre de pila, podemos hablar de algunas contribuciones literarias, por supuesto, pero también podemos hablar de fechas de nacimiento y fecha de fallecimiento, que es el caso de don Teófilo Cid Valenzuela, quien nace el año 1914 en Temuco y fallece el año 1964 en Santiago de Chile. La importancia que tiene él como personaje en este momento es su contribución a las letras. Me refiero a todo tipo de letras, no solamente a narrativa, poesía, porque él fue un gran ensayista, cronista. Teófilo Cid también fue reconocido por pertenecer a uno de los grandes grupos literarios artísticos del siglo pasado. Me refiero a la Mandrágora, grupo que estaba influenciado en el surrealismo del francés André Breton. Y lo interesante que hicieron tres personajes en primera instancia que se juntan en el Liceo de Talca fue Teófilo Cid, Pablo Arenas y Enrique Gómez, quienes compañeros de curso muy empapados en literatura, tres escritores de poesía, que se conoce con el adjetivo de poetas y que sin duda estos sí que eran poetas y que muchas veces el adjetivo nos queda grande a muchos porque parece ser que no sabemos muy bien de qué se trata la cosa. Y resulta que ellos en Talca se forman como grupo, pero realmente su primera contribución no es en Talca, solo la idea se gesta allá, pero su primera aparición, ya digamos, formal es en Santiago de Chile, y específicamente el año 38, y si mal no recuerdo, esto es el 13 de junio de 1938, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en donde estos tres amigos se juntan para leer poemas y para presentar la revista La Mandrágora,
que no solamente trataba de poesía, sino que también tenía lugares para la filosofía, la ciencia y la pintura. Recordemos que Braulio también hacía collage, lo mismo que después el jovencito que se uniría a la mandrágora, que es Jorge Cáceres, que es en ese tiempo que se une es un niño de 15 años, un niño de la aristocracia, eso sí, y Sí. que se une a ellos tres y plantea todas sus formas creativas, no solamente en la poesía, literatura, sino que también en el caso de él en la danza, porque fue bailarín, que también tuvo un deceso bastante lamentable, al igual que el de Teófilo Cid. Y también hablar que Teófilo Cid publicó tres poemarios en vida, los cuales son Camino del Nielol, Niño del Río y Nostálgicas Mansiones. Y también publica la novela Bold Run en vida y El tiempo de la sospecha, que son todos los trabajos publicados en vida de forma en libro. También publicó en revistas, estuvo en antologías y después se publicaron trabajos póstumos como la dramaturgia, que hace como lo mismo que Pablo Arenas de Alicia del País de las Maravillas, pero en este caso como dramaturgia, a diferencia de Pablo Arenas que lo hace como ensayo. Y también publica Teófilo Cid, o sea, se publica póstumamente hasta Mapocho no más, que es una serie de crónicas. Que hasta ahí yo inicio y ahora le doy la palabra a Pablo para que nos aporte con sus datos y con sus reflexiones. Bueno, importante lo que tú dices, Bastián, respecto a su obra publicada. En vida es muy breve, eran prácticamente unos libritos muy delgaditos. Gran parte de la obra que publicó en vida Teófilo está en las crónicas, ¿cierto? En las revistas, en los folletines. ¿Y cómo puede ser que después de 70 años de muerto, alguien que no fue un bestseller, ¿cierto? Que en vida recibió dos premios importantes. Uno fue el año 32, si no me equivoco, los premios Florales. Y después fue el año 62, poco antes de su muerte, por una obra de teatro que escribió junto a un escritor argentino. Más encima fue un premio compartido. ¿Cómo puede ser que después de 70 años todavía estemos hablando de Teófilo Cid si prácticamente en vida pasó como una sombra? Bueno, tú mencionabas a Jung, ¿cierto? Evidentemente, una de las gracias que tiene Teófilo Cid es que es un contemporáneo absoluto. Tú abres cualquier página de sus obras y parecen escritas hace una hora. No ha perdido ni un ápice de modernidad y esto se explica principalmente por el influjo surrealista que hubo en su obra. Sabemos que para Teófilo Cid le ocurrieron dos grandes cosas en su vida, probablemente más, pero en términos literarios, primero fue haber fundado la Mandrágora, perdón, que era un grupo surrealista chileno, que, bueno, sabemos que el surrealismo quería transformarlo todo, no solamente el lenguaje, no solamente la forma, quería transformar la vida y transformar la vida en un acto poético. Entonces, con este influjo, todo lo que es anterior al surrealismo queda como una cosa de museo. Y cuando tú lees los primeros textos de Teófilo Cid, tú ves que él se adelanta ya a todo lo que viene a ser, por ejemplo, el realismo mágico. Después, claro, todos en los años 60 hablan de García Márquez, de Juan Rulfo, todos se llenan la boca hablando de ellos, que son tremendos escritores, por cierto, pero ellos tuvieron sus abuelitos pues, o sus tíos, tuvieron sus antecesores, y Teófilo Cid evidentemente compone esta vanguardia, esta nueva forma de encarar la literatura. Y lo segundo que le pasó a Teófilo, que fue fundamental para él y para muchos de su generación, fue haber conocido a Vicente Huidobro. Cuando llega Vicente Huidobro de Europa, ¿cierto? Llega con todas las nuevas ideas, todavía en Hispanoamérica, todavía la literatura no se había sacudido del criollismo, todavía estaba muy pegada al realismo, al costumbrismo. En Argentina todavía estaban pegados, Borges todavía no hacía su aparición, Borges como una suerte de Huidobro, al traer cosas nuevas de Europa. 10 años antes ya acá en Chile ya había un surrealismo militante con la mandrágora, y como yo bien digo, Huidobro dice, bueno, ya, están todas las formas antiguas, ¿cierto? Ahora vamos a escribir de otra forma, tenemos que encarar la materia poética con otras armas. Es curioso que, por ejemplo, Teófilo sí, ya en esta época
años 30 hablase, por ejemplo, de que no había que golpear a los niños. Y uno dice, ¿cómo si hasta los años 80 los papás golpeaban a sus hijos? ¿Cómo, de dónde sacó esto Teófilo Cid? Claro, porque él era un lector de Freud. Había leído todo. Sabemos que toda la corriente surrealista tiene su anclaje en política con el Partido Comunista, ¿cierto? Con el marxismo como vanguardia política y en el psicoanálisis como fundamento de su tesis onírica, ¿cierto? Y decía, no, es que no hay que golpear a los niños porque les va a transmitir un sadismo. Entonces, pues, en el futuro este niño golpeado va a ser evidentemente un sádico. Él ya llega hablando del sadismo. Evidentemente, él habla mucho del Marqués de Sade y su formación primaria es muy afrancesada. Él lee a todos los clásicos franceses, Alejandro Dumas, a Balzac, por supuesto que a Proust, por supuesto que al Marqués de Sade y a los surrealistas. Entonces él viene con toda esta furia, esta fuerza, y se instala en un Santiago de Chile todavía muy anticuado, todavía muy gris, y por supuesto que cuando él llega, junto a la Mandrágora, vienen a revolucionarlo todo. Eso como primer apunte, mi estimado. Acá un punto crucial en lo que has dicho es sobre Vicente Huidobro, porque Teófilo Cid admiró mucho a Vicente Huidobro, lo admiró mucho, lo consideró casi un maestro. Naturalmente él no escribe como Vicente, no escribió como Vicente. Vicente, o más bien lo que le sedujo a Teófilo de Vicente fue cómo él trabajaba la parte psíquica en sus escritos, que hasta hace tiempo quienes en Chile abordaban una temática de ese estilo eran escritores como Humberto Díaz Casanueva y Rosamel del Valle, que por cierto Teófilo Cid admiraba con profunda devoción, sobre todo a Rosamel del Valle. Y también decir que Rosamel del Valle fue maestro de Braulio Arenas. Entonces ya podemos ver algunas influencias también de parte chilena. Teófilo Cid siguió su amistad y su admiración a Vicente Huidobro hasta su muerte. Él incluso estuvo en el funeral y todo lo demás. No hacía diferencia de Enrique Gómez y Jorge Cáceres, que nunca fueron tan cercanos a Vicente Huidobro, que es el caso contrario de Braulio y Teófilo. Como dices tú, Teófilo fue un gran lector de literatura francesa. Él en sus crónicas habla de Balzac, de Flaubert, del Marqués de Sade, como tú dices. Pero él también fue un gran lector de Sigmund Freud y él en muchos de sus escritos le dice gracias Freud. Él en su novela, El tiempo de la sospecha, es una novela autobiográfica en donde él expone el conflicto con su padre. Entonces, para él el tema, digamos, de su infancia es importantísimo en su obra, tanto así como el primer poemario que publica Camilo del Nielol, que yo lo describo como casi un viaje iniciático en donde él vuelve a su infancia ya estando adulto y rememora como una especie de película de inicio a fin. Y curiosamente también otra cosa que quiero comentar es que el último poema que escribe, bueno, se hacen dos últimos poemas antes de que él muere, que él sabía que iba a morir. Hay un poema hacia su madre y otro hacia su abuela. Y curiosamente esos poemas él le pregunta a su madre dónde está y también a su abuela. Entonces podemos ver que él tenía muy claro el tema del origen de la neurosis, de lo que sucedía también con ciertos aspectos cotidianos del ser, y es por eso que le interesó mucho también el surrealismo de Breton, que como tú también dices, Breton en un momento dijo, si usted no es comunista, usted no puede participar en mi movimiento. Entonces también había una cosa bien curiosa, una mezcla entre surrealismo y psicoanálisis. Y el grupo La Mandrágora, lo que hizo en un comienzo, que fue cuando ellos se estrenan como grupo, que fue en la Universidad de Chile, en la sala de honor, la mitad de los asistentes se quedaron y la otra se retiró. Porque en ese tiempo ese tipo de escritura de poesía era muy extraña, era una poesía negra como la titulaba Teófilo. Entonces, a muchos no les gustó. Y bueno, algunos dijeron, esto es interesante, es fresco, es novedoso, es lo que necesitamos. Y ya con el tiempo, que es aproximadamente el año 41 se hace una antología que la hace Teófilo Cid, en donde él rescata poetas similares estéticamente hablando.
Y me refiero no solamente a sus compañeros de grupo, sino que él también agrega a Jaime Rayo, también a Gustavo Osorio y Carlos de Roca, que son escritores que tienen una similitud en cuanto a estética. No son escritores que traten de aparentar o reconstruir, por ejemplo, la gramática tradicional española. A ellos no les interesa eso. De hecho, justamente lo quieren romper. Y Teófilo Cid hablaba muchas veces en sus escritos que a él no le interesaban él decía que para él los cristianos y los burgueses eran hipócritas. Él los detestaba con mucho fervor y para él todas estas construcciones tan rígidas que solamente tomaban tradición por costumbre, otra mucha tradición y ese tipo de cosas, a él no le interesaba ni las quería romper gustosamente. Entonces, para él la poesía era anclarse en lo más oscuro del ser humano, en el odio, dice, en el incesto, en los pensamientos sexuales, que básicamente dice los burgueses y los católicos, o los cristianos, dice él, lo esconden. Yo no quiero esconder nada. Y esta gente que dice que intenta habitar el mundo como racional, ellos esconden todas estas locuras del ser. Y es por eso que los detesto profundamente, dice él. Ahora te dejo con la palabra a ti, Pablo. Evidentemente, él es un escritor fundamentalmente rupturista, anticristiano, ¿cierto? Él habla mucho de sus escritos como de entrar a los catedrales y sacar a los Cristos, una cosa así como que esto ya no sirvió. Tenemos que establecer nuevos parámetros. Toda esa actitud rupturista también se correlaciona con su vida. Y ahora yo me pregunto cuánto sabríamos de un escritor si lo hiciéramos un examen de cómo fue su familia. Porque claro, uno siempre dice, uno tiende por una visión racionalista, occidental, de ver al individuo, ¿cierto? Pero el individuo no nace como una callampa en la nada, po. O sea, el individuo tiene un pasado familiar, tiene traumas, hay cosas complejas que las familias ocultan. No sabemos muy bien sabemos que había un conflicto con el papá, habían algunos fricciones, pero lo que hay que decir de Teófilo es que él fue un alma muy compleja. Él sufrió de alcoholismo, ¿cierto? No que era un curadito nomás que anduviera tomando, no, él sufría de alcoholismo. Es una enfermedad, ¿cierto? Es una incontinencia frente a la botella. Y hay que entender que la trayectoria vital de él se rompe en sus últimos 10 o 15 años de vida, siendo que él, claro, cuando era un joven y era el poeta de la mandrágora, él tenía un porvenir, él de hecho trabajó para las embajadas y se pudo haber acomodado muy bien. Pudo haber sido un Pablo Neruda, por ejemplo, haber recorrido todo el mundo, haber llegado con una fortuna. Él, en los últimos 10 o 15 años de su vida, abandona todos los trabajos, se va a vivir prácticamente una pensión, se compra toda la plata al libro y se dedica a leer, a leer, a leer y a beber alcohol. En cierta forma, algunos dicen que se suicidó en vida, al no tener el valor de tomar un arma y matarse. Se fue suicidando lentamente, lentamente, y entra como en una zona crepuscular. Si tú ves las últimas fotos de Teófilo Cid, él tenía 45, 46 años y parecía un viejito. Parecía un hombre muy, 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 muy mayor, evidentemente producto de la mala vida. Ahora bien, hay que señalar sí que la actitud contestataria que él tiene en sus primeros años, que es muy de choque, ¿cierto? Muy de ruptura, de vamos todos al combate, se va morigerando con el tiempo y ya podemos ver a un Teófilo Cid mucho más viejo renegando incluso el surrealismo, diciendo, no, como que esta cosa realmente ya no fue. Él se lamenta también, muchas veces habla del tema de la guerrilla literaria en Chile, de toda esta guerrilla que hubo entre Huidobro, Neruda, de Roca, ¿cierto? Que fueron muy ácidos entre ellos. Y él decía, oye, pero ustedes son mayores, ustedes no están dando el ejemplo a las nuevas generaciones. ¿Dónde está el altruismo? ¿Dónde está el honor? ¿Cierto? Sabemos que esta guerrilla fue muy fratricida, pues, o sea, los tipos se sacaban los trapos al sol, entonces no fue muy honorable. Y Teófilo sí siempre decía en sus escritos, en sus crónicas, que tenían que guardar la forma porque hay jóvenes que están leyéndolo y ustedes no están dando el ejemplo. Eso a grandes rasgos, Bastián.
Mira, justo lo que estás diciendo ayer, perdón, lo que estás diciendo ahora, yo encontré algo Mm, ayer, mm, a propósito de Freud y el inconsciente, que sale de repente uno se adelanta. Justamente eso de las guerrillas literarias que dices tú, yo ayer encontré sin querer, había un café que se llama Café Miraflores, que está ubicado en la calle Miraflores, que a mí me queda relativamente cerca y que he pasado muchas veces por ahí, y está entre Monjitas y Merced y la calle Miraflores. Y ayer llegué a ese lugar, que ya no se llama Café Miraflores, por supuesto, y que dicen que en ese lugar, Paro de Roca golpeó a Vicente Huidobro. O sea que hubo a propósito de la guerra literaria, que ellos tuvieron un encuentro verbal, que ya se venía hace rato, a través de cartas y todo lo demás, de publicaciones, y se encuentran y De Roca derrota a Huidobro. No sé si lo dejó durmiendo o no, pero me parece que lo venció. Y ese café, que en ese tiempo se llama Miraflores, que puedo encontrar una foto incluso que no la tengo aquí para mostrar, pero era un ambiente que muy sugerente, es como cuando uno ve una película antigua, con una mesa en blanco y negro, como estos hombres vestidos como con traje formal, ¿cierto? Estaba hablando de la década del 30 aproximadamente, del 20. Y el asunto es que ahora está nuevamente ese lugar, no recuerdo cómo se llama en la actualidad, pero he pasado miles de veces por allá afuera, nunca pensé que ese era el lugar. También aseguro que nadie se acuerda que ese es el lugar. Tampoco tiene ningún tipo de vestigio de lo antiguo, pero siempre interesante, para mí por lo menos, tomar esos ejemplos de decir esto existió y esto lo pueden pasar por afuera, ¿cierto? O sea, si pasan por ahí. Ahora es como una especie de también de café, pero venden almuerzo. Entonces, por ejemplo, el lunes a viernes está abierto. De hasta ahora como hasta las 3 siempre está lleno porque va mucha gente que trabaja alrededor y va a almorzar. Y curiosamente no tienen idea que lo que pasó allá adentro, ¿no? Y que Teófilo Cid también fue a ese lugar muchas veces. Él fue con sus amigos a tomar y a comer. Un dato ahí que puede servir quizás para alguien que le interese este tipo de cosas. Y volviendo a lo de Teófilo, que tú contabas también con el tema del padre, ¿cierto? Él tenía un problema porque su padre fue una especie de soplón político y mm, por eso que él lo confiesa en el tiempo de la sospecha. mm. Y el tema del surrealismo, tal como tú dices, él lo niega en sus últimos días de vida, o sea, en su último tiempo más bien, porque él empieza a decir que va a ser un realismo mágico después. Sí, Pero Teófilo Cid muere a los 50 años y como tú dices, bastante deteriorado y usted puede encontrar una foto que está en este libro, que está al principio y me parece que la foto es de ese, ¿sí? Es esa foto que aparece, me debe ser, parece sí. que es un año antes de morir y que debe ser, aquí está, no, este es del año 63 que creo que es la foto que tú dices, ¿no? Sí, muy viejito, deteriorado. 49 años tenía, imagínense cómo está. Miren, Terrible. entonces... Sí, él vivió como un mendigo, también dicen, en los Pero últimos sabe, años de su sabe, vida. Bastián, un apunte. Se ve como una suerte como de místico, ¿no? Hay como una dicha. No se ve demacrado, pero no se ve como un sufriente. Hay algo como de búdico en él, ¿o no? Como de éxtasis. Posiblemente, posiblemente, aunque dicen que había una conducta muy extraña en él. A veces Ya. puede estar muy, muy agresivo. Sí, 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 sí. Mm, Violento. sí, sí, muy violento. Bueno, también eso lo pueden encontrar en la belleza al pensar de Enrique Lafourcade, que Mm. él lo describe como un hombre violento y a él no, nunca le cayó muy bien por el mismo motivo. Y en sus últimos años él también vivió en la SECH, lugar que frecuentamos con Pablo también en junio. Él vivió en la SECH, de alguna forma lo ayudaron. Pero él también de alguna manera volvió a la calle, o sea, muchos escritores lo invitaron a almorzar también. Recordar que él también fue muy amigo de Jorge Teillier en el último tiempo. Cuando Jorge Teillier publica Ángeles para Gorriones, se lo regala a Teófilo Cid. Y Teófilo Cid le hace una especie de crónica, una crítica obviamente positiva, y ellos se hacen muy amigos. Y también dicen por ahí
Jorge Tellier replicó la conducta de Teófilo Cid hasta el día de su muerte, ¿no? Ellos Muy fueron muy parecido, sí. cercanos, sí, sí. Mm, Y bueno, Teófilo Cid también tuvo un quiebre con la mandrágora y finalmente el único que se dedicó hasta el día de su muerte, que es hasta el año 95 al surrealismo en sí, fue Enrique Gómez, porque Braulio Arenas también después cambia su forma de escribir. Braulio Arenas muere el año 88. Jorge Cáceres se suicida el año 49 a sus 26 años. El cuerpo se ha encontrado en un departamento en Lira, también un lugar no lejano a donde yo vivo, que también he pasado por ahí, pero no me he detenido a buscar el departamento porque sé la numeración del mismo. Él se encuentra muerto en una bañera y lo encuentra su pololo porque Jorge Cáceres era homosexual. mm, Él vivía creo que con un profesor de arte mm. y se encuentra muerto y bueno, después de eso para Teófilo es un gran choque porque él era muy amigo de Jorge Cáceres, lo quería mucho y lamentablemente este joven se suicida. Hay una obra completa por ahí andando de Jorge Cáceres que está muy difícil de encontrar y que curiosamente, o sea, yo creo que lo único que se puede saber de su vida está en eso, no en otro lugar, que también me parece muy interesante, por cierto. Y bueno, respecto al surrealismo, Teófilo Cid mantuvo contacto epistolar con André Breton, nunca lo conoció en vida, pero sí sabemos que la señora de Breton era chilena. Sí, po. Entonces, uno puede imaginarse que quizás le envió carta en español y ella lo ayudó, tradujo. Me lo puedo imaginar solamente, no lo tengo eso bien claro. Y respecto a sus poemarios, El Niño del Río es el segundo poemario de él y es un poema no muy largo, pero que tiene un fin específico, que es de alguna forma hacer una crítica social, no por crítica, sino por algo que él está vivenciando en el Mapocho, donde hay niños, criaturas abandonadas sin saber por qué lo están también. Y él ve cómo la indiferencia de los supuestos adultos tan racionales que llevan una vida pero tan a la altura, digamos, solo se hacen cargo de sus rutinarias preocupaciones económicas y dejan ver toda esa tristeza, toda esa angustia de criaturas indefensas bajo ahí el mapocho. Y eso le molestó mucho y lo conmovió y lo escribió. Y para él dice en ese momento que esa es la labor de un poeta también, mostrar esa parte que estamos negando en el fondo, o sea. También algo que no ha cambiado en la actualidad. Yo tengo la dicha, porque a mí me gusta donde vivo, que es la comuna de Santiago, me encanta, y veo todos los días esa desdicha de ser estirado en la calle, y no es que uno quiera ser Robin Hood ni nada, pero sí, a mí por lo menos me causa cierta angustia ver eso. Mm, No me gusta decir si ayudo o no, creo que eso es algo que se tiene que ver, no que se tiene que decir, pero es angustiante ver a seres tirados en la vía pública, orinados, cagados, vomitados, apenas tú sales digamos, de tu vivienda. Y me parece que Tófilo Cid vio eso también. Y sobre todo en esa época en donde, digamos, las cosas como son, ciertos sectores políticos se ponían siempre gafas cuando estaba la realidad ahí. Ponemos gafas, vamos a gastar, que es lo que pasa también en la actualidad. Vamos al mall, al Starbucks y vamos a gastar, gastar y gastar y comprar y vamos a ver TikTok las últimas actualizaciones de los últimos productos de crema y de las imbecilidades que salen en la televisión. Te dejo ahora a ti, Pablo, el paso. Bueno, no es misterio para ningún chileno que acá los hombres somos muy buenos para beber alcohol. No, aquí no nos hagamos los cuchos. Son muy grandes bebedores de alcohol, probablemente de los tiempos de la colonia, ¿cierto? Y generalmente el freno que se le pone a esta cosa que espero que no sea genética, porque yo tengo un hijo y no me gustaría que fuera alcohólico. Generalmente la cercanía de una mujer, una madre, una amiga, una mujer, porque acá si no tuviéramos ese lazo a tierra, ténganlo por seguro que sería una nación de puros alcohólicos y estaríamos todos tirados en el suelo. Son reseñables,
Son históricas todas estas borracheras que nos contaron nuestros abuelos, que tomaban en unos chuicos de vino enormes. Y probablemente no cayeron al vicio mayormente porque tenían una familia. Evidentemente, Teófilo Cid, yo no sé si habrá tenido una mujer. Hablábamos antes con Bastián que probablemente no se sabe si tuvo hijo o no. Tuvo que haber tenido alguna pareja, pudo haber existido alguna ruptura sentimental que haya precipitado a este hombre al abismo del alcohol. Pero fíjate tú que siempre él, dentro de este alcoholismo y de esta altanería, que muchos relatan, que por ejemplo cuando él llegaba a los bares y habían poetas jóvenes hablando, él llegaba y decía, ya cállense ustedes, que acá viene el capitán, ¿cierto? O tenía frases como por ejemplo, los hombres de talento son muy pocos y por eso se nos deben perdonar estos inmensos defectos que tenemos. Él era así, ¿ah? Al choque. Pero bueno, evidentemente, en sus escritos hay cosas que yo rescato mucho, como por ejemplo, cuando él empieza a hablar ya en los años 50 en sus crónicas, porque claro, su primera etapa vital es más poética, ¿cierto? Después hay una zona que va en la narrativa, me gustaría al final hablar de la narrativa, pero quiero hablar de sus crónicas, de sus ensayos literarios, y él mencionaba mucho que estamos rodeados de escritores que pareciera que nunca hubiesen tenido una tía, o un abuelo, o un, no sé, po, un amigo, porque siempre escriben como que estuvieran con la biblioteca encima. Y lo dice Teófilo sí que era un hombre muy leído, ¿cierto? Que estaba constantemente leyendo las novedades con sus libros para todas partes. Pero claro, él decía, oye, pero hay una experiencia vital. Oye, alguna vez, no, ¿cómo no iba a tener alguna noviecita? ¿Cómo no iba a tener alguna aventura? Entonces, él finalmente, que fue un surrealista militante, él termina rescatando al realismo y dice que el realismo es importante porque finalmente es una suerte como no es solamente un movimiento estético, sino tiene que ver con la vitalidad del ser humano. O sea, cuando tú abres las páginas de un libro y lo termina y dice, bueno, pero esta persona vivió o no. Pareciera un, mira, y lo dice en la época cuando no existían los algoritmos ni la inteligencia artificial. Él postula una suerte de literatura que sea orgánica, que sea encarnada por una persona, no que sea escrita por un azar, sino que la experiencia de esta persona fue tan específica, no hay ninguna vida que se asemeja a otra, y es tan específica que solamente él, Juan Pérez, Juan Soto, como tú lo quieras llamar, fue capaz de concebir esta obra. Por eso algunos dicen, no si con una falta de ironía, que entre un científico y un artista el artista mucho más específico, porque sin un Da Vinci no hubiese existido una Capilla Sixtina. Pero, por ejemplo, si no hubiese existido Newton, otro habría descubierto sus avances, como Leibniz, que estaba muy cerca, porque la ciencia tiene esa cosa que es como más generalizada, de conocimiento compartido. En cambio, la literatura, cuando es hecha de forma orgánica, no como un mero kitsch, ¿cierto? No como hecha así como para vender en los kioscos, ¿cierto? Para salir en, en las revistas, en los grandes medios, cuando son escritas con una intención primaria, tú te encuentras con una especificidad de la escritura. Y evidentemente eso específico, eso que no se puede calcar de otro autor, está presente en sus primeros versos y se desarrolla a lo largo de su obra. Mm. Teófilo Cid fue una figura importante en el siglo pasado, tal como dijo Pablo al principio, por eso seguimos hablando de él, pero me parece que hay que ser busquilla para hablar de él, porque generalmente Teófilo Cid, más allá de su escritura, se habla como un personaje. Estamos habituados a hablar de la miseria ajena, entonces el borrachín que se murió tirado en el Cerro Santa Lucía, dirán algunos, o el que murió debajo del Mapocho, pero no se investiga más allá. Y esto lamentablemente sucede con muchos escritores, y no solo con escritores, con músicos y con otro tipo de actividades. Lo que sí sabemos con Pablo es que a través de estas páginas uno ha podido recorrer no solamente una estética, que es algo que es importante en la literatura, sino que también algo vital. Porque como dijo Pablo también anteriormente, estos escritores de la generación del 38 buscaban algo vital, sobre todo la parte, digamos, de lo surrealista, lo onírico, lo metafísico.
Y aquí también hay que tener un punto de inflexión en decir, tenemos dos vertientes en la generación del 38, tenemos los realistas, ¿cierto? Y tenemos los oníricos, si se quiere, los metafísicos, como usted quiera llamarlo. Y ellos buscaban, como buscaban la ruptura, buscaban que la palabra fuese vida. Es decir, Teófilo Cid nos dice en sus crónicas, yo amo la vida. Por lo tanto, como la amo tanto, tengo que transformar la realidad con la palabra viva. Y eso es lo bonito en el fondo, de esta generación, de la escritura de Teófilo Cid también, en que si uno está dando un paseo con la persona que ama, y se presenta un árbol, se presenta un lugar, se presenta una fragancia, atesorarla como tal. Porque si no tuviésemos poesía, no pudiésemos hacer eso, ¿cierto? Sería mucho más fácil caminar, que todo estuviese desapercibido frente a nosotros y que lo más importante fuese la irracionalidad de nuestra cabeza, que muchas veces los pensamientos nos bombardean sin siquiera tener algo de coherencia en los mismos, porque son involuntarios. Y Teófilo lo sabía. Y por eso Teófilo afirmó tanto de Freud también. Yo quiero decir que Teófilo Cid y la generación del 38 es algo que se tiene no digo que los demás, lo que, por eso hacemos este video con Pablo, tenemos que revivir, porque creo que no tienen el reconocimiento que se merece, y leerlo primero es un lujo, y segundo es un placer, y tercero es un aprendizaje. Y creo que estas tres cosas tienen que estar en la lectura. Teófilo también nos habló del amor a la lectura, cómo leemos también, ¿cierto? ¿Qué significa leer? ¿Por qué leemos? No leemos porque en el fondo existimos como seres robotizados. No leemos por eso. Indudablemente no es eso. Leemos porque nos falta algo. Leemos porque de alguna forma no nos conformamos con lo que vemos. No es dar la espalda a la realidad, es enfrentarla de otra manera, de una forma más bella. Pero para enfrentarla de la forma más bella necesitamos ver lo tenebroso, lo oscuro. No arrancar de ello, no arrancar de todas esas perversiones que están en nuestra mente también. Y por qué no, en las perversiones que ocurren muchas veces cercano a nosotros. Cuando habitamos un parque, uno tiene que ir más allá, de forma poética. No todos los que están en el parque quieren sentarse, no todos quieren pasarlo bien, no todos quieren un momento de tranquilidad. Algunos pueden estar planeando un asesinato, otros una violación, o otros quizás te quieren robar, o simplemente alguien no puede más con sus pensamientos y va a atacar a alguien. Y aunque usted no lo crea, eso sucede. Y la poesía de Teófilo sí nos invita a eso, nos invita a pensar que la realidad no es solamente lo aparente. Y con eso no necesitamos ningún tipo de esoterismo, ningún tipo de creencia, de alguna forma supersticiosa. Solo observar. Y al observar, si nos detenemos a ejercitar la observación, nos encontraremos con muchas de las páginas de Teófilo Cid, de las cuales usted también tiene que descifrar, porque también hay poemas de Teófilo Cid que no son fáciles, otros que sí, como por ejemplo Nostálgicas Mansiones, que son poemas que son más fáciles de digerir, pero a mi juicio personal, creo que es la mejor escritura de poema que hizo él, que fue 2 años antes de morir, porque los primeros están, yo los encuentro muy buenos, pero personalmente creo que ese trabajo es el mejor que tiene. Y ahora le doy paso a Pablo. Muy buenos apuntes, Bastián. Coincido plenamente con lo que tú dices. Hay un vacío. Hay gente que lo llena con cosas materiales, por cierto. Se tiene que comprar cosas caras, cosas lujosas. El poeta está en una zona de fragilidad, ¿cierto? No es una persona que vaya comulgando mucho con el mundo. Por lo generalmente, muchas veces suele ser un apestado, ¿ah? Alguien que lo corretean o que causa risa, ¿cierto? No, este es un poeta, un alucinado, un pobre hombre. Pero son estos los hombres que desentrañan lo que hay dentro, los que finalmente terminan mirándole la cara al abismo más oscuro y tratan de salir con algo. No sé si entregar una esperanza, pero sí de entregar
una obra, algo que haya quedado y que haya sido testigo de esa contemplación. Hemos hablado harto de Teófilo, me gustaría leer algunos versos de él. Me gustan mucho algunos versos que son de su primera etapa, poemas que publicó de forma suelta, en revistas, en folletos. Y hay un poema que se llama Lo que soy, que tiene mucho que ver con el inconsciente y algo muy junguiano. No lo quiero leer completo, pero sí algunos versos para que nos vayamos empapando de a poquito en su lectura y que sirva de guía para el que lo quiere leer o releer. Y lo que soy dice, mira, fíjate, soy un mundo vivo, a pesar de la sombra que me devora, alzándome en sus coágulos de alcohol. Veloz me veo en la risa, retratado como un fuego de emblema, sobre sus llamas de silencio material. He pensado como un fauno en la grávida quimera de un verso azul. He pensado en los contornos de una primavera llena de certidumbre, y en medio del hervor de mi impaciencia sentí que el fuego era luz central de mi propia oscuridad. A medida que sus llamas entregaban el muriente colorido de un paisaje de ansiedad, mi corazón fue bestia comprometida. Fíjense cómo él en algunos versos escogidos, él habla de esta cosa que tiene que ver con el inconsciente, que es con la sombra que me devora. Tiene que ver, bueno, acá está Jung completamente, pero expresado a través de una forma poética. Eso es lo bello que el señor Teófilo tenía un verso que no era un verso técnico ni medido, pero sí le gustaba desentrañar cosas y mixturar lo onírico con lo real. Hay otro poema que se llama La línea recta. Creo yo que este está más influenciado quizás por Vicente Huidobro en cierta forma, porque es como una suerte de llamado, ¿cierto? Que dice, mirad la línea recta, ella es dulce como el puente que une las miradas, no sigue las raíces de los árboles, la curva de los cielos, ni el alma vertical de los espejos. Ella es madre del azar, con su seno horizontal sin oasis la prohija. Ella busca los disparos en un lujo de vacío. Da en el blanco que le ofrece el movimiento de gacela rotatoria, que es la estrella de la suerte. Y en los últimos versos, porque son fragmentos, dice, yo amo aquellas cosas que conocen esa recta, la luz y los sonidos, la caída de los cuerpos en el mar de lo invariable, el espacio recorrido por el sueño en el deseo. Este poema es de 1942, es de un Teófilo que está en ciernes, ¿cierto? Es del Teófilo que es más combativo, como dijimos, que estaba como en la flor de la vida. Pero es que ahí está, po, ahí está lo que él expresa. Todo esto que después, por ejemplo, recoge muchos años después Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? Que también él conoció a Teófilo Cid, fue cercano a esta generación siendo muy jovencito. Él habla de este tema de transformar la vida y precisamente él, más que firmarse, por ejemplo, en un teólogo, en un místico, para él lo religioso estaba en los poetas, que eran tipos desprendidos, que eran tipos que no eran simplemente oficinistas, ¿cierto? Como ahora ocurre que ahora todos estos poetas de ahora son como burócratas de la cultura, son personas, perdón, que viven al alero del Estado, les van dando becas, son personas muy correctitas, bueno, pero el poeta en ese tiempo era un ser que estaba luchando entre la enajenación y la cordura, o sea, eran tipos que estaban arrojados a la llama viva de la palabra y fueron tipos que lamentablemente terminaron muy mal. O sea, tampoco es un tipo de vida que uno quisiera imitar, pero sí uno puede comprender que así como la Iglesia Católica tuvo los padres del desierto, ¿cierto? Que eran tipos que vivieron de una forma muy espartana, ¿ah? Los poetas que nosotros hemos legado no eran tipos simplones, po. Tú puedes ver antologías de otros países hispanoamericanos y son poemas malísimos, muy malos. Acá no, pues acá la palabra está vertebrada, hay una intención estética, hay una actitud vital, hay una cosa de llevar el habitar poético, que es algo que uno puede discutir después,
pero ellos ejemplificaban lo que era una vida de un poeta, lo llevaban hasta las últimas consecuencias, o sea, son tipos que saltaron a la primera línea y se quemaron. Y eso encuentro yo, sería terrible poder seguir una vida así, po, o tener algún amigo que va a seguir una vida así, porque sabes que va a terminar mal, pero conozcámoslo, conozcámoslo, veámonos, veamos qué dijo, qué tuvo que decir, si estuvo en el infierno y qué volvió y qué nos trajo del infierno. Nos trajo un trozo de llama, nos trajo el jirón de una ropa de un condenado, qué sé yo. Todo eso está en Teófilo Cid. A mi modo de ver hay algo de crístico en su figura, no por su creencia, sino por cómo vivió sus últimos días. Él vivió totalmente desamparado, totalmente a la intemperie, ¿cierto? Alcoholizado, en los últimos días no tenía dónde dormir, y él no lo hacía por una cuestión estética, no lo hacía como para pasar a la historia de la literatura, es porque vida y obra confluyeron en su persona y terminó como terminó. Mm. Has dicho algo muy importante, creo yo, que es sobre todo esa imagen infantil que algunos intentan imitar del poeta maldito, ¿no? Mm, Del estar emborrachado y sin ningún motivo, o sea, no, ya que tú nombraste escritores actuales que sin ninguna, yo no tengo ninguna duda que no tienen ningún tipo de comparación con las personas que hemos nombrado. Y no se trata solamente por un tema de modernidad, en el sentido de tirar, digamos, fuego a eso. Se trata de comprender de que si uno tiene convicciones de algo, intenta por lo menos ser lo más coherente posible, además de todas las contradicciones. Pero de decir, yo soy anti esto y me comporto como un aspirante a burgués, realmente me parece que esas personas son una vergüenza. Y creo que lo único que se tiene en consideración en la actualidad es un tema de publicación, de editoriales, de eventos. Parecen tipos que se dedican a, a los cosméticos, ¿cierto? Ya, yo no veo nada de poesía. Y claro, no es solamente opinar desde afuera, yo lo he visto desde cerca, Pablo también, y es lamentable, pero la idea no es quedarse con eso, es simplemente por lo mismo buscar en los antiguos, que yo creo que no muchos lo hacen, y no tratar de imitar, por supuesto, hay cosas que en la existencia ocurren no por imitar, sino que hay causas que llevan a esto. Y cada ser tiene sus causas, tiene su forma de enfrentar la vida, pero como dice Pablo, Jodorowsky habló de los poetas casi como un acto religioso, obviamente sin un Dios encarnado, más que la palabra, ¿no? Pero en esa época se intentó hacer algo diferente. Y si bien Teófilo Cid en sus crónicas era un tipo muy combativo, él criticó mucho a Pablo Neruda, a Rafael Alberti, a Federico García Lorca, a él no le gustaban, no les creía. Ninguno de la Mandrágora le creía a Neruda, por ejemplo. Porque cuando pasa el tema de la Guerra Civil Española, dice, Bruno Arena le rompe un discurso en su cara, le dice, usted no ha dado cuenta de la supuesta ayuda a los españoles, ¿dónde está? La evidencia, confírmelo, ¿cierto? Neruda se quedó en silencio y, por lo que cuenta Enrique Gómez Correa, se pusieron a pelear. Enrique Gómez Correa perdió fácilmente con un guardia, lo noquearon incluso. Él dice que le dieron una golpiza y le rompieron una costilla y que quedó, bueno, después se tuvo que volver a Talca, y quedó en cama por la paliza, dice Gómez Correa. Él lo cuenta ya con risa en sus últimos momentos de vida. Y que Braulio Arena dice Gonzalo Rojas que también le pegaron, pero dice finalmente Gómez Correa que recibió la peor parte fue él, porque cuando le rompe el discurso aparecen guardias, mucha gente y les pegan. Y bueno, el asunto es que ninguno de ellos le creía a Neruda, para ellos Neruda era como un payaso. Y no solo Neruda, habían varios otros más que para ellos consideraban lo mismo. El caso de Gerardo Seguel, que también es un escritor chileno que ayudaba a Neruda. Y Teófilo Cid decía, muchos de estos tipos son cobardes porque se juntan entre ellos por conveniencia, pero curiosamente un mes, 2 meses atrás se estaban insultando por la espalda, pero después son amigos, se insultan, se sacan fotos juntos, o sea, había una hipocresía terrible que Teófilo no compartía de ninguna manera.
Y esto pasó con muchos escritores para él. También él critica a Carlos Prendes Sallias, que también fue un escritor, fue un poeta, ¿cierto? Y lo acusa casi como de maricón, ¿cierto? Porque él publicaba, me parece que era un editor de La Nación y no publicaba las respuestas de Teófilo. Entonces también había una cierta censura que él también, que en el fondo él también criticaba. Pero lo interesante para Teófilo Sila es que él dice en una de sus crónicas, algo así, no es textual. Bueno, muchas de las cosas que yo digo no están aprendidas, no las estoy leyendo, entonces son cosas que me vienen dentro de la lectura. Y Teófilo decía que la poesía era amor y que el amor convertía al poeta, algo así. Por lo tanto, la poesía era una virtud, de alguna manera. No era solamente algo estético. Y que se entiende que en la actualidad la poesía en muchos casos es algo completamente estético, es decir, mi publicación, mi editorial, mi trabajo, mi bla, 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 bla. Y me parece que Teófilo jamás hubiese hecho eso. O que este pagó una cuota, que este otro una antología, y parece una reunión de cuarto medio, de los apoderados de la básica. Entonces. Está hablando poeta, pues, Mm. lamentablemente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podría comentar en relación a eso de Teófilo y que claro, según Gonzalo Rojas, que es otro punto que creo que es importante, dice, él en muchas entrevistas dice que sus amigos no eran surrealistas, su amigo la Mandrágora. Él también perteneció a la Mandrágora, pero de forma fugaz. Y él dice como que estos niñitos intentan copiar el río Sena viviendo en el río Mapocho. Mm. Entonces él para él dice, ellos no son surrealistas, él se adjudica incluso un término surrealista él mismo, y dice que el verdadero surrealista fue Roberto Mata, y esto es una apreciación personal que yo he leído la obra de Gonzalo Rojas, y yo no creo que Gonzalo Rojas sea nunca haber sido surrealista, sí se acercó a algo más metafísico en La miseria del hombre, pero de ninguna manera él fue surrealista a mi modo de ver, y el verdadero surrealista que quedó ahí fue Enrique Gómez Correa, y otro surrealista que yo creo que es más surrealista que Teófilo y que Braulio es Jorge Cáceres, que murió muy joven. Así que bueno, le doy la palabra a Pablo. Bueno, creo que ya estamos llegando al trayecto final. Hemos explicado cuáles son las principales claves de Teófilo, algunos apuntes sobre su cuentística. Sus cuentos no son fáciles de seguir, principalmente porque están signados, digamos, a mi modo de interpretar, por el sueño. Sabemos que el sueño tiene su propia realidad, ¿cierto? Cuando uno sueña, de repente pasan de un escenario a otro, o una persona cambia su rostro. Hay mucho de eso en sus cuentos. Em, no es un hilo directo, ¿cierto? Así como el típico cuento con su inicio, desarrollo. No, 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 no. Son cuentos muy oníricos. Bueno, escritos al calor del surrealismo, pero siempre hay una cosa que está tejiendo en toda su obra Teófilo, que es un retorno a la infancia, ¿cierto? Hay una nostalgia, hay siempre como una mirada al paisaje. Hay algunos versos y cuentos de Teófilo que hablan de la Edad Media. Son interesantes porque él ve como la Edad Media también como una suerte como infancia del hombre. O sea, hay algo ahí que yo no alcanzo a vislumbrar bien del todo, pero de repente aparece esta figura como del caballeresca, ¿cierto? Entre medio del paisaje urbano, que se va, no como Tolkien, por supuesto, no como una cosa así de fantasía heroica, sino como una cosa onírica, siempre surrealista, como algo que está como deslindando la realidad. Em, lo que se puede encontrar de Teófilo con más facilidad en este momento son estos escritos sobre literatura. A nosotros no nos han pagado ni uno, pero son ediciones tácitas. Ellos editan a Teófilo Cid. Sí, es una versión muy bonita, muy bien cuidada. Son solamente sus escritos sobre literatura. Y bueno, la otra obra que no está tan actualizada, es posible encontrarla en segunda mano, son las obras completas. Volumen uno. No se confunda, no hay volumen 2 ni 3. El proyecto quedó a medio hacer. Pero estas obras completas, volumen uno, son muy completas. Viene un estudio muy profuso de los señores Luis de Musi
y Santiago Aránguiz. Ellos son tremendamente buenos para introducirnos al poeta y bueno, lo interesante es que está su poesía completa y su narrativa. Así que usted teniendo estos dos libros ya tiene un panorama muy completo de lo que es Teófilo Cid. Hay muchos poemas como algunos que hemos leído. Está Las Nostálgicas Mansiones y también está el bar de los pobres. Eurídice, hay algunos poemas que usted puede encontrar en internet, los puede leer. Se va a dar cuenta que Teófilo Cid es un escritor muy diferente a la media, al resto. Y eso son lo que puedo decir, estimado Bastián. Bien, entonces, ya para cerrar, yo voy a leer unos versitos cortos del poema Collage, que lo encuentro muy bueno. Y dice así, voy a leer solo algunos. Los pájaros bordean el ocaso, con su sombra abrigan el paisaje, pájaros de leche, pájaros de rientes mordeduras, que salen de la aurora como besos aplastados por la noche. Ellos saben que la sombra los protege, los defiende, los encierra. En un huevo de esmeralda, incansables aletean sobre el césped de virtud de las sonrisas, como júbilos filiales del hastío. Sus alas espejos destilan, y donde hay una imagen, los cuerpos ya no duermen. Los pájaros espejos sorben la sed de los cuerpos, la sed que es un cielo avisado al desierto. Pero los hombres tienen sed de pensar en las sombras que vuelan. Y terminamos nuevamente con el tema de la sombra, y que parece ser que es cierto, que pensamos más en esas sombras que son inexistentes y que vuelan en alguna parte que obviamente no es el cielo, o quizá el propio infierno de uno. Así que con esos versos quería terminar de Teófilo Cid. Para mí ha sido un agrado hablar de esto contigo, Pablo, porque a mí es un escritor que me interesa mucho y me parece que es importante que lo reconozcamos y que obviamente lo volvamos a releer y que, como yo ya dije en la vez anterior, creo que estos videos también nos enriquecen muchísimo a nosotros, y también eso es importante, porque yo no creo en los intelectuales que creen haberlo leído todo y que no hay permiso de relectura. Yo cada vez que leo aprendo y creo que no conozco al escritor. Para mí siempre es volver a estar desnudo, volver a ser un aprendiz, y básicamente es siempre tener los ojos despiertos. Y yo no creo que la poesía se pueda leer, o sea, no leo, jamás voy a creer en leer un libro completo de poesía, yo creo que eso no pasa. Ahora, si usted quiere hacer un desafío en Instagram y poner, ¿no?, cuántos libros se leen y pone 100 de poesía, yo no lo voy a creer, creo que es básicamente imposible. Así que bueno, eso es lo que podría decir, y nuevamente agradecerte a ti, Pablo, por compartir este espacio conmigo y referirnos a Teófilo Sí. Muchas gracias, Bastián, por la invitación. Suscríbanse en el canal porque vienen muchos autores chilenos. Nosotros queremos hacer conectar a todos los grandes autores, porque vamos a ir viendo que, por ejemplo, Carlos Droguet no conoció muy de cerca a Teófilo Cid, pero habían ciertas concomitancias, ¿cierto? Y los próximos autores que vamos a revisar, vamos a ver que no son islas ni archipiélagos, están todos conectados con una gran tradición. Así que esto de largo aliento. Muchas gracias por estar acá y hasta una próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.